hepatitis, miembro del Comité de Trasplantes en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, expresidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología. Nos va a dar una clase, una ponencia bastante importante que es avances en la hepatitis C. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar participando en estas jornadas de Estar Médica. Y bueno, pues yo el día de hoy les vengo a hablar de un tema que desde mi punto de vista como hepatóloga es muy importante para todas las disciplinas. Y les voy a hablar de la importancia del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la hepatitis C. La hepatitis C es una infección que abarca a todo el mundo. Se calcula que aproximadamente hay más de 180 millones de portadores de este virus a nivel mundial, con una seroprevalencia del 2.5. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la prevalencia va a variar de acuerdo a la región geográfica, y el virus de la hepatitis C se subdivide o tiene subtipos. Hay virus de la hepatitis C genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3, genotipo 4, genotipo 5 y genotipo 6, y están esquematizados aquí. Estos círculos con los diferentes colores son la distribución geográfica de los genotipos, y el tamaño de los círculos está de acuerdo en la incidencia de la enfermedad en los diferentes países. Como ustedes pueden ver, la hepatitis C es una infección cuya predomina en el oriente, en el Medio Oriente, ¿verdad?, con muchos millones de portadores en Europa. Sin embargo, también en toda América, pues también es una infección que es muy prevalente y está considerado como un problema mundial de salud, como lo vamos a ver posteriormente. En México, pues la prevalencia calculada y estimada es del 1.4%, y esta seroprevalencia fue tomada de un estudio que se hizo en la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, en la cual se tomó una muestra específica, ¿verdad?, de una subpoblación de mayores de 20 años, de aproximadamente 20,000 sujetos en población abierta, y se le hizo la determinación del anticuerpo de la hepatitis C, y fue así como se sacó esta prevalencia. Por lo tanto, se calcula que en nuestro país existen aproximadamente más de 700,000 personas infectadas. El problema de la hepatitis C es que es una epidemia oculta a nivel mundial, y la mayoría de los pacientes que la padecen no saben que están infectados. Como ustedes pueden ver aquí, pues es el típico fenómeno del iceberg, que nada más conocemos la incidencia del 1.4% es esta. Sin embargo, existe todo esto, y ahorita vamos a ver por qué se comporta así esta infección. La hepatitis C, ¿verdad?, es causada por el virus de la hepatitis C, que fue descubierto, bueno, ya se conocía antes en la década de los 80, y se conocía como una hepatitis no A no B, porque era una hepatitis que le daba a las personas y que le hacía la determinación del virus A, del virus B, y pues salía negativo y se llamaba no A no C. Y ya fue determinado y aislado el virus a finales de los 80, a los finales de los 80, y ya se le determinó como el virus de la hepatitis C. Entonces, esta infección generalmente se llamaba o se asociaba al presente de una transfusión, ¿sí? Y lo que se supo una vez que el virus fue descubierto, es que la mayoría de los pacientes que adquieren esta infección, el 80% o más de ellos evoluciona a la cronicidad, y la hepatitis aguda como tal generalmente es una hepatitis asintomática y anitérica, en la cual los pacientes nunca se dan cuenta cuando adquirieron la infección. Pocos pacientes son los que manifiestan un cuadro clínico o típico de hepatitis que nosotros conocemos. Y para conocimiento de todos o recordatorio, pues todas las hepatitis virales se presentan con ictericia en el 30%, el 70% de las hepatitis virales, ya sea independientemente de virus A, B o C, son generalmente inaparentes o asintomáticas. Por lo tanto, muchos de aquí a lo mejor ya tuvieron
La mayoría hepatitis A casi lo podría asegurar, aunque no hayan tenido cuadro clínico. Pues así es la hepatitis C, que las personas pues no se dan cuenta cuando la adquieren, y en el 80%, ¿verdad? O sea, 8 de 10 evolucionan a una hepatitis crónica, y esta inflamación crónica de un 20% aproximadamente evoluciona a cirrosis, y ya con la cirrosis pues el desarrollo de hepatocarcinoma. Todo este periodo, desde que se adquiere el virus de una manera desconocida para muchos, es completamente asintomática. Y nosotros diagnosticamos la enfermedad ya en etapas avanzadas, sobre todo en sus inicios, en los 90 aproximadamente, pues ya descubríamos a los pacientes, o se manifestaban, llegaban con hepatocarcinoma, con cirrosis, y cada vez más con el conocimiento y la búsqueda intencionada de esta enfermedad, pues se diagnostican un poquito en etapas más tempranas. Entonces, este periodo de una hepatitis aguda a una cirrosis puede durar más de 30 o 40 años antes del diagnóstico, o puede ser menos cuando existe la coexistencia de otros cofactores que también dañan el hígado, como es la ingesta de bebidas con alcohol o la presencia de esteatosis hepática e hígado graso. Y esta triada pues es muy común verla, no es raro ver a una persona que tome alcohol, que esté gordito y que pues haya adquirido el virus. Cuando esto sucede, el tiempo de evolución o de progresión de la enfermedad puede ser muy rápido, o tan corto que sea en 10 y 15 años llegan a la etapa de cirrosis. Está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema mundial las hepatitis virales, específicamente la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B es más frecuente, o sea, hay más millones de infectados con el virus de la hepatitis B. Sin embargo, esta predomina en el oriente. Por lo tanto, en el resto en América, pues la prevalencia del virus de la hepatitis B es menor, a excepción de Brasil, donde hay una alta incidencia de hepatitis B. Se calcula aproximadamente que 500,000 personas mueren al año en el mundo a consecuencia de esta infección crónica por el virus de la hepatitis C. Y les traigo aquí algo muy que siempre me gusta mostrarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de defunción en nuestro país, en la población general? Y como ustedes, si no lo ven bien por las características de la tabla, bueno, las enfermedades del hígado ocupa la sexta causa de muerte en población general, y cuando se toma a la población entre 30 y 64 años, que es una población económicamente activa, la causa de muerte se eleva al cuarto lugar. Por lo tanto, las enfermedades del hígado es una causa frecuente y común de muerte. Ustedes pueden ver aquí que esto se inicia en el 90 y está hasta el 2005 y persiste en este lugar. Y yo saqué una estadística de las causas de defunción en el 2015, y como pueden ver aquí, las enfermedades del hígado es la quinta causa, sigue teniendo su lugar. Ahorita ya no es la sexta, sino está entre la quinta causa de muerte a nivel de población general. Y en esta tabla ustedes pueden ver aquí que dice enfermedades del hígado. Muy bien, los casos son como 30,000 al año. Y luego dice abajo enfermedades por alcohol, es como un tercio de estos casos. Los 2 tercios no se especifica cuál es la etiología de las enfermedades hepáticas, y nosotros en la práctica clínica, pues las causas de cirrosis hepáticas pues es el alcohol, la infección por virus de la hepatitis C y el hígado graso. Son las 3 principales causas de cirrosis más frecuentes en el mundo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Este virus llega siempre generalmente por una vía parenteral, y el factor de riesgo con el cual se asociaba en un inicio pues era el antecedente de las transfusiones. Es así como se empezó a identificar esta infección. Sin embargo, cualquier mecanismo parenteral pues puede llegar el virus. Por lo tanto, los pacientes los pacientes con enfermedades crónicas, como los pacientes renales, los hemofílicos, pues es una población de riesgo que adquieren este virus muy frecuentemente. El uso de drogas intravenosas, ¿verdad?, en la población que las usa, pues es un mecanismo de transmisión, porque pues comparten jeringas.
También existe el antecedente de cirugías, ¿verdad?, como único factor de riesgo, porque puede haber una transmisión nosocomial y llegar el virus también al organismo de la persona. Entonces, estos generalmente son los factores de riesgo mayores que uno busca. Sin embargo, también existen factores de riesgo menores, como son las punciones accidentales y la manipulación dental. Ustedes, cuando hemos ido al dentista, vemos que generalmente hay mucho sangrado ahí, ¿no? Y si el especialista no hace una buena eliminación y esterilización de los instrumental, pues puede ser un riesgo de transmisión, sobre todo que considera que las personas están sanas. Y pues para muchos de los que están aquí, ¿verdad?, los que a lo mejor alguna vez recibieron este tipo de inyecciones, las jeringas, ¿verdad?, desechables aparecieron en 1950, pero de que llegó a generalizarse y llegar a nuestro país, pues no. Entonces, esto pues también puede ser un mecanismo de transmisión. También es el uso, el compartir utensilios cotidianos como los rastrillos que a veces están en el baño, y si se comparte y alguien se cortó y llega otra persona y utiliza el mismo rastrillo, puede ser un mecanismo de transmisión. La colocación de tatuajes o perforaciones también son mecanismos de transmisión, e incluso pues se menciona, ¿verdad?, el manicure. El manicure puede una persona, o pedicure, y haber alguna cortada, y nada más limpia el instrumental y pasa el siguiente. Y también los bebés, nosotros hemos visto que hay bebés que requieren exsanguinotransfusión. Sin embargo, también existe el factor de riesgo en aquellos niños que están en incubadoras por tiempo prolongados, que son manipulados y mucho tiempo. También puede ser un mecanismo de transmisión de este virus. Y bueno, pues hay algunos mecanismos inciertos de transmisión que no los conocemos. Por lo tanto, ¿en quién sospechar la infección de hepatitis C? Es decir, no hay que esperar a que la persona ya llegue con la evidencia, sino hay que sospecharle a las personas que tengan un factor de riesgo para hacer un diagnóstico temprano. Y como yo les mencioné anteriormente, pues los factores de riesgo son los mayores, aquellos que han tenido una cirugía, una transfusión. Sin embargo, yo creo que los menores, todos tenemos un riesgo por lo menos menor de haber adquirido la infección. Por lo tanto, pues sería importante solicitarnos la prueba para determinar si lo tenemos, o pedírselo a nuestros pacientes durante la elaboración de la historia clínica, si tiene algún factor de riesgo mayor o menor, para así diagnosticarlo en una etapa temprana. Cuando hay la sospecha de que la persona pues tiene un factor de riesgo, no que tenga la evidencia clínica de que tenga una hepatopatía, si ya tiene la evidencia clínica, pues bueno, sí hay que realizarle eso y todos los estudios de rutina. Pero cuando exista la sospecha, aunque lo estemos viendo por alguna otra enfermedad no relacionada con el hígado, pues hay que solicitar la prueba del anticuerpo. Es una prueba barata, ¿verdad?, sencilla y rápida, con la cual pues se puede salvar la vida de la persona. Si esta sale positiva, pues tenemos que proceder, canalizarlo, ¿verdad?, con un especialista, y solicitarle la carga viral y el genotipo del virus de la hepatitis C, y complementar con estudios de laboratorio, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas específicas virológicas. Y lo más importante de todo es ver el estadio de la enfermedad. No nada más tiene hepatitis C, sino en qué etapa se encuentra. Como nosotros les mostré inicialmente, pues la progresión de la enfermedad es muy larga, ¿sí? Y hay que hacer estudios para ver si está en una fase de hepatitis crónica o está en una fase ya de cirrosis. Para hacer la evaluación de la fibrosis en los pacientes que tienen hepatopatía por virus C, pues tradicionalmente pues lo que hacemos es una biopsia hepática. Sin embargo, cada vez contamos con elementos no invasivos para hacer el diagnóstico de fibrosis hepática. Entonces, lo ideal es hacerle a un paciente una biopsia, y con eso ya etapificamos en qué etapa está. Como ustedes pueden ver aquí, bueno, pues en este caso, ¿verdad?, es una hepatitis mínima, pero ya hay un grado leve de fibrosis. Aquí ya empieza a haber
mayor grado de fibrosis. Aquí ya hay unos septos de fibrosis septal y aquí ya están pues los nódulos de regeneración característica de esta enfermedad. También se cuenta actualmente, están disponibles la utilización de métodos no invasivos para evaluar la fibrosis, y se cuenta ya con la elastografía hepática, lo cual mide por decirlo así, la elasticidad del hígado, y con eso podemos detectar actualmente la fibrosis. El estudio se llama FibroScan y es un estudio que se le debe de hacer como parte del complemento a los pacientes que tienen hepatopatía por virus C o por alguna otra etiología. Y también se encuentra contamos con marcadores séricos, con los cuales se determinan varios elementos para poder así llegar por medio de una ecuación y aproximación para ver si tiene fibrosis el paciente. Existen guías, ¿verdad?, para saber cuáles son los métodos no invasivos para evaluar la fibrosis y en qué casos, y cuáles son de acuerdo a la etiología, cuáles son los valores que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder predecir el grado de fibrosis. Una vez que el paciente, se recomienda que cuando utilicemos métodos no invasivos, pues no nada más nos conformemos con uno, sino que utilicemos dos métodos no invasivos para ver si hay concordancia y tener mayor certeza o seguridad que el paciente tiene fibrosis. Y de acuerdo al grado de fibrosis, pues va a venir el seguimiento que debe tener este paciente. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano en esta enfermedad? Si nosotros diagnosticamos la enfermedad en una etapa temprana, es una etapa de hepatitis crónica y sin fibrosis o con una fibrosis leve, bueno, pues el diagnóstico temprano permitirá que identifiquemos a los pacientes que tienen un riesgo de progresión de la enfermedad y puedan recibir un tratamiento oportuno, y también se le pueden dar recomendaciones de cambios de estilo de vida que puede ser benéfico para el paciente. Como les comentaba, si una persona tiene hepatitis por virus C y también acostumbra a tomar alcohol, bueno, pues se le debe de prohibir que ingiera bebidas con alcohol, y si la persona tiene cierto grado de sobrepeso o obesidad, es muy recomendable, ¿verdad?, que la persona tome en serio esta situación, porque cuando existen los tres factores de riesgo, pues la progresión es más rápido, y así le demos un tratamiento antiviral para quitar el virus. Si la persona no modifica estos hábitos, pues la enfermedad puede continuar. Quitamos el virus, pero si tiene un grado de obesidad importante o sigue tomando alcohol, pues esto va a ser el detonante para que la enfermedad siga progresando. Lo ideal sería identificar a los pacientes en etapas muy tempranas de fibrosis incipiente. Cuando nosotros, muchas veces, y la mayoría de los pacientes que diagnosticamos están en una etapa de cirrosis compensada, una etapa en que no se dan cuenta, y a veces nada, durante una evaluación clínica, un chequeo o incluso en una valoración preoperatoria, las plaquetas salen un poquito bajas, y este es el detonante de estudiar al paciente y ya está en etapa de cirrosis. Quiero decirle que nosotros nos llegaban del banco de sangre de mi hospital, que es un banco de sangre muy grande, los donadores positivos, y para que una persona sea donadora, pues no tiene que tener factores de riesgo. Entonces, cuando tenían virus de la hepatitis C, nosotros a veces los encontrábamos ya en una fase de cirrosis, siendo donadores, ¿sí? Entonces, yo tengo pacientes cirróticos de 35 años, de 40, de 50, hasta de 25. Entonces, es muy importante reconocer la enfermedad y no esperar a que se encuentren o confiarse de que las pruebas de funcionamiento hepático están normales. Nosotros biopsiábamos a todos los pacientes, y en su inicio biopsiábamos a los que, como parte del diagnóstico, los pacientes que tenían elevación de transaminasas, esa era la indicación. Sin embargo, como protocolo de estudio, empezamos a biopsiar a los pacientes que tenían transaminasas normales y que creíamos que esos tenían una enfermedad mínima o una enfermedad no progresiva, que así se le llamaba en aquel entonces, y nos encontrábamos con cirrosis, con todo normal, tiempos de coagulación, plaquetas normales. Por lo tanto, esta enfermedad es engañosa, ¿sí?
Cuando se diagnostica ya el paciente en fase de cirrosis, pues también hay que darle un tratamiento para tratar, ¿verdad?, de que el paciente no presente descompensaciones, ¿sí? Y en el caso de que ya el diagnóstico sea evidente con una cirrosis descompensada, como también a veces así nos llegan los pacientes, pues el diagnóstico en este caso pues no hubiera sido lo ideal, pero también el tratamiento permite ofrecerle otras alternativas y en los casos en que se pueda someter al paciente a un trasplante de hígado, pues lo ideal sería que antes se elimine el virus. Actualmente, como ya les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud tiene un programa en el cual el objetivo es la prevención y control de las hepatitis virales como un problema mundial de salud. Actualmente el tratamiento que tenemos, ¿verdad?, es un tratamiento muy eficaz, se da en una forma oportuna, como ya se los he venido repitiendo en estos minutos. Sí se puede modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, el objetivo va a ser de acuerdo a la etapa. El primero es eliminar el virus, y si el paciente no tiene fibrosis, nada más una inflamación, bueno, vamos a disminuir la progresión de necrosis que hay en el hígado y así prevenir que el paciente genere fibrosis. Si ya tiene fibrosis, el mismo tratamiento puede disminuir la progresión de fibrosis a una cirrosis ya avanzada. Y si el paciente ya tiene cirrosis, pues con el tratamiento y la eliminación del virus podemos disminuir el desarrollo o retrasar el desarrollo de las complicaciones que ya son conocidas por todos nosotros de la cirrosis, la hemorragia por varices, la citis, la encefalopatía, todas las complicaciones que disminuyen la calidad de vida en estos pacientes. Pues bien, aquí está cuál ha sido la evolución del tratamiento de la hepatitis C desde sus inicios, como yo les mencionaba, fue a partir más o menos de 1989 en que se descubrió esta enfermedad y se le llamó como tal hepatitis C, y se empezaron a utilizar las estrategias de tratamiento, y el interferón fue el medicamento que se utilizó desde sus inicios. Como ustedes pueden ver aquí, se trataba a los pacientes con un interferón durante 6 meses y la tasa de respuesta, o sea, era de un 10%. Nosotros le llamamos una respuesta virológica sostenida, es cuando se le daba el tratamiento con la intención de eliminar el virus. Sin embargo, en esta etapa todavía no existían las cargas virales, el parámetro era el parámetro bioquímico, nos basábamos en que las transaminasas se normalizaran, es lo que en este inicio es lo que se hacía. Entonces después se extendió a 6 meses, el tratamiento, a 1 año, y ya aumentaba la tasa de respuesta. Ya posteriormente, más o menos a mediados de los 90, 96, 97, el tratamiento era interferón con ribavirina. Al agregarse la ribavirina, se elevaba la respuesta al 38%. La ribavirina es un antiviral, sin embargo, no tiene una acción directa sobre el virus, y por ningún motivo, ¿verdad?, se debe dar la ribavirina sola. Si el tratamiento de base siempre ha sido el interferón, y la ribavirina lo que hacía es como que potencializaba el efecto del tratamiento, pero en ningún momento tenía un efecto directo sobre el virus. Posteriormente vino en esta etapa el interferón se aplicaba 3 veces por semana, 3 millones de unidades, lunes, miércoles y viernes, durante aquí 6 meses, 12 y 48 semanas. Después, por el año 2000, el interferón le cambió su molécula y se convirtió en un interferón pegilado, el cual la característica que tenía era que pues, se ponía cada semana, entonces mantenía niveles de interferón más estables durante esta semana, y con eso también se elevó la respuesta virológica, y casi comparado con la ribavirina. Aquí se daba el interferón 3 veces por semana con ribavirina, y cuando se hizo la pegilación del interferón casi era igual, y cuando se le agregaba la ribavirina pues aumentaba mucho más la tasa de respuesta. Ya por aquí, cuando se incluyó la ribavirina, aquí ya se hacía determinación de cargas virales y ya se le llamaba respuesta virológica sostenida. Esto era que el paciente se le daba un tratamiento, al final del tratamiento
se hacía una terminación de carga viral y a veces el virus ya no estaba, pero forzosamente teníamos que volverlo a checar a la semana 12 para ver si no regresaba. Cuando el virus no regresaba es lo que se le llamaba respuesta virológica sostenida. Y del año del 2000 al 2011, pues lo que se utilizó era el interferón pegilado con ribavirina. Sin embargo, en esta década, ¿verdad? En esta última década empezaron ya a generarse, investigarse otros antivirales llamados antivirales de acción directa, en el cual, como ustedes pueden ver aquí, la tasa de respuesta virológica aumenta a un 70%. Se daba interferón pegilado con ribavirina y se le agregaba uno de estos nuevos medicamentos, era una terapia triple, y con esa triple terapia la respuesta virológica se elevó. Sin embargo, continuaron los estudios y las investigaciones hasta que actualmente se elimina el interferón como parte del tratamiento de esta enfermedad, y actualmente en este año y desde el año pasado se cuentan ya con antivirales de acción directa y libres de interferón, con los cuales se obtienen respuestas hasta del 99% o 100% en determinados casos, como vamos a ver. Por lo tanto, actualmente se considera que la hepatitis C es curable, ¿sí? Y aquí pueden ver, es de las pocas enfermedades en que desde que se conoce, y más o menos en 20 años, la enfermedad se puede curar. El problema es que no están diagnosticados todos los casos, por lo tanto es un problema que debemos de incidir. Por eso siempre insistimos en que hay que buscar a los pacientes que tienen hepatitis C. Esto es lo que ya les había yo mencionado, no voy a ahondar mucho. Para el tratamiento que estuvimos utilizando era el tratamiento con interferón pegilado se adecuaba de acuerdo al genotipo del paciente. El genotipo 1 siempre fue un genotipo difícil de tratar y es el genotipo más prevalente, sobre todo en Europa, en América y en nuestro país. El 70% de los pacientes tienen genotipo 1 y esto era el tratamiento por un año. Si el paciente tenía genotipo 2 o 3, el tratamiento era más corto y con mayor probabilidad de respuesta. Estas son lo que yo les mencionaba de respuesta virológica sostenida, y cuando se daba el tratamiento teníamos que seguir reglas muy estrictas para que el tratamiento fuera eficaz. Teníamos que checar la carga viral la semana 4, la semana 12, y de acuerdo a eso decidir si el paciente continuaba el tratamiento o ya definitivamente no respondía y lo suspendíamos. Los pacientes se catalogaban de acuerdo a la respuesta en pacientes no respondedores, el que le dábamos el interferón y pues la carga viral siempre estaba altísima, algunos que respondían pero durante el mismo tratamiento nunca llegaban a negativizarse, entonces este era un respondedor parcial. Algunos respondían bien, se quitaba el tratamiento y recaían, y esto es la respuesta virológica sostenida, es decir, este era el paciente que realmente se podría eliminar el virus porque ya no regresaba después del tratamiento. La tasa de respuesta en global, en genotipo 1, yo les hablaba de una respuesta en la gráfica de un 60% más o menos, pero eso era con todos los genotipos. Cuando se especificaba el genotipo 1, la respuesta era más baja, de un 30 o 45%, y siempre era el genotipo más prevalente. Entonces, ya con el conocimiento del ciclo de vida de este virus, pues empezaron a identificar, ¿verdad?, cuáles eran los componentes o los elementos que los medicamentos podían incidir. Entonces ya se empezaron a utilizar los fármacos de antivirales de acción directa que les acabo de comentar. Y estos antivirales de acción directa, que son varios, ahorita se los voy a mencionar, pues actúan en diferentes regiones del virus. Unos son inhibidores de proteasa de una región, otros son inhibidores de la NS5A y otros son inhibidores de la polimerasa. Y aquí están los componentes, los nombres de los diferentes mecanismos y dónde están actuando, porque vamos a ver a continuación que generalmente se utilizan los antivirales con 2 o 3, combinación de 2 o 3 para que sea mejor, y por eso son tan eficaces en la respuesta virológica.
La primera generación de inhibidores fueron de la Previr y Boceprevir, que se empezaron a utilizar como triple terapia. En México nada más llegó el Boceprevir y realmente fueron muy pocos los pacientes tratados con esta molécula. Y cuando esta llegó, se veía aquí que los pacientes que mejor respondían eran aquellos de los que teníamos no respondedores, aquellos que habían respondido pero que habían recaído. Con estos pacientes les dábamos otro ciclo con esta triple terapia y se obtenían respuestas del 75 al 83%, pero siempre con el interferón. Me olvidé comentarles que que el interferón tiene muchos efectos colaterales en los pacientes que lo tenían que soportar porque la mayoría de los pacientes pues aguantaban el tratamiento, a menos que hubiera alteraciones bioquímicas relevantes como trombocitopenia o anemia que hiciera que nosotros tuviéramos que suspender el medicamento. Después llegó un inhibidor de proteasa de segunda generación en el cual se mejoró la tasa de respuesta virológica y solamente era una